mejores entrevistas y forma parte de nuestra comunidad. Somos Grupo Sónica. Comer rico, casero y saludable ahora es posible. Sí, con las viandas caseras diseñadas y elaboradas por la nutricionista Andrea Purita. ¿Querés más info? En Instagram busca Viandas Purita y empezá a comer saludable. Pedidos al 11 3273 5810. Si querés ser parte, seguinos por Instagram, @la RZ Radio. Aprender a escuchar es el principio de todo. La RZ. Escuchate. Palabras que valen mucho y cuestan poco. La RZ. Amplificamos lo que pensás. Si buscas un programa que confirme tus prejuicios, acordate de apagar la radio todos los sábados, de 10 a 13 horas. Porque en la RZ vas a encontrar a Dante Palma haciendo No estoy solo. Hoy no estoy solo. Análisis, reflexión, cultura y más preguntas que respuestas. Llega el tiempo de la verdadera incorrección política. No estoy solo. Con Dante Palma. Los sábados, de 10 a 13, por la RZ. Los sábados, a las 16 horas, con vos en el aire, La Luciérnaga Curiosa. Un programa de noticias y entrevistas del espectáculo e interés general con Mónica Campi, Daniel Barros, Juan Carlos Blanco y Analía Villagra. No te olvides, los sábados a las 16 horas, La Luciérnaga Curiosa te cuenta todo. La Luciérnaga Curiosa, un programa federal por la RZ. Solo 4 letras para definir una experiencia única. La RZ. Una radio del Grupo Sónica. Si buscas un programa que confirme tus prejuicios, acordate de apagar la radio todos los sábados, de 10 a 13 horas. Porque en la RZ vas a encontrar a Dante Palma haciendo No estoy solo. Hoy no estoy solo. Análisis, reflexión, cultura y más preguntas que respuestas. Llega el tiempo de la verdadera incorrección política. No estoy solo. Con Dante Palma. Los sábados, de 10 a 13, por la RZ. Tenés que ser parte de la RZ. Porque sin vos, nada de esto tiene sentido. Sumate a nuestra comunidad. Facebook.com/RZ Radio. Todo lo referido a la actuación tiene su espacio. Una hora dedicada a la escena donde hablamos de actores, los de acá y los de allá. Todos los miércoles a las 19 horas, Voz en Off, aquí en la RZ. Esto te importa. Actualidad y energía electromecánica. El mundo de los ascensores, escaleras mecánicas y la electricidad llegó a la RZ. Conduce el ingeniero José Miguel Biel. Esto te importa. Miércoles 17 horas por la RZ. ¿Cómo explicar en 30 segundos qué es Cluseta? Básicamente tenés información, cine, teatro, series, temas de género, humor, risas, deportes y mucho más. Mucho más. Todo esto, junto a la mejor música. Cluseta. Un combo imperdible para tus mañanas. Cluseta. De lunes a viernes, de 10 a 12, por la RZ. No importa el medio, importan los extremos. De un lado nosotros, del otro lado vos. La RZ Radio, en perfecto equilibrio. Las noches de los miércoles en la RZ mezclamos historias y música con una propuesta distinta. 6 grados de separación. Diego Macei nos cuenta las grandes historias relacionadas con la música. Vamos a hablar una hora sobre música. 6 grados de separación. Historias mínimas alrededor de la música con un protagonista que nos va a disparar hacia otras historias, hacia otros artistas. 6 grados de separación. Todos los miércoles, 23 horas, aquí en la RZ. Los sábados a las 16 horas, con vos en el aire, La Luciérnaga Curiosa. Un programa de noticias y entrevistas del espectáculo e interés general con Mónica Campi, Daniel Barros, Juan Carlos Blanco y Analía Villagra. No te olvides, los sábados a las 16 horas, La Luciérnaga Curiosa
cuenta todo. La Luciérnaga Curiosa, un programa federal por la RZ. Conectate con lo que verdaderamente te importa. Conectate con tus emociones. Conectate con la RZ. La RZ. Somos como vos. Nos elegiste, te elegimos. La RZ. La RZ. Comunicación en todos los sentidos. Ya comienza. De esto queremos hablar. Acompaña De esto queremos hablar. Tinco Juguetes. Tiempo de jugar. Seguilos en Instagram @tincojuguetes. La RZ presenta. De esto queremos hablar. Un tiempo y un espacio para escucharnos y reflexionar junto a vos sobre prevención de violencias invisibles en el mundo de hoy. Idea y conducción, licenciada Alejandra Libenson, psicóloga, psicopedagoga y escritora. De esto queremos hablar. Queremos hablar. El programa que habla de los vínculos, del valor de las palabras, de la desnaturalización de las violencias, de la prevención y de aquellas situaciones de la vida cotidiana que por no nombrarlas muchas veces se nos imponen en la realidad y luego pagamos las consecuencias. Hoy estoy con una persona muy especial que yo tengo mucho cariño y vamos a hablar con ella justamente de algo muy importante que es el tema de la justicia. El tema de si la justicia lenta es justicia, qué pasa con los niños, las niñas, los adolescentes, qué pasa cuando hay juezas y jueces que no actúan a tiempo, qué pasa con la cultura en relación a las violencias y a la ley, qué pasa con los medios, se mercantiliza la violencia, se habla, cuanto más hablamos de violencia, más rating hay. Vamos a hablar de un montón de temas y también vamos a hablar del aspecto creativo de nuestra... Bueno, la abogacía es creativa, ¿no? Pero también hay otros aspectos. La saludo rápidamente. Hola, Roxana Inés Arlía. ¿Cómo estás? ¿Más fuerte? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, De esto queremos hablar. Ahora la voy a presentar formalmente. Pero bueno, antes que nada, hoy es 9 de marzo. Quiero saludar a mi hijo Axel, que cumple 24 años. Axel, feliz cumple, hijo. Y bueno, ayer fue el Día Internacional de la Mujer, un día para visibilizar, no para festejar. Entonces queremos hacernos eco justamente de esto, que hay una diferencia muy grande entre festejar y mostrar y visibilizar. Estamos en una situación muy difícil las mujeres en el mundo y creo que es importante que cada vez alcemos nuestra voz, creemos redes de contención, de contacto, de acompañamiento, porque nos están matando, nos están lastimando, nos están acosando, nos están violando en grupo y no pasa nada. Este país no pasa nada. Entonces me parece que el Día de la Mujer sirve para nombrar. No estamos festejando nada, no nos reímos de nada, al contrario, estamos muy tristes. Después los invito a que vean el Instagram de mi profe de coro, Paula Hannesman, que justamente habla de esto, ¿no? De qué significa el Día de la Mujer, para qué existe. Otro tema que quiero hablar rápidamente es acerca de Ucrania y de Rusia. Ustedes dirán, ¿qué tengo que ver yo con la geopolítica? Nada. Todos tenemos que ver con... Bueno, yo tengo una teoría psicológica de estos hombres, si se puede decir, hombres que están dirigiendo el mundo. Digo que es una familia disfuncional, pero en el medio mueren niños, se amputan familias, se exilian, se obliga a la gente a sumarse al ejército. Y yo digo que hay una gran abuela china, la China se llama, la abuela, y hay un papá, señor Biden, y una señora OTAN, y hay dos niños muy traviesos. El mayor es medio raro, se llama Putin, es un pibe con bastantes trastornos porque se porta mal, hace despelote, quilombo, y le tiene unos celos y una envidia al hermano menor que ni te cuento. Entonces le quiere sacar todos los chiches. Y ahora se le ocurrió que le quiere sacar el país. Entonces, ¿qué pasa? ¿De quién tiene apoyo? ¿De quién tiene apoyo Biden? Y bueno, hay todo un contexto. El otro día charlábamos en un
en un contexto social, ¿no? Respecto de cómo cada uno ve la situación. Pero obviamente Ucrania es un país independiente y que Exacto. tiene su derecho a vivir su independencia y no se puede justificar estos hechos. Totalmente. Y bueno, me parece que este chico, Putin, tiene algunos problemitas psíquicos, medio psicopático, trastorno narcisista, doble moral, pero tiene un apoyo de la abuela. La abuela lo pasa por encima al padre y se mete con el grande, y al nene no lo meten en el grupo, en la OTAN, en el grupo de chat, no lo meten. Entonces el nene se puso mal, pero mientras tanto esto no es un juego, esto no es una familia disfuncional, esto es un mundo, y muere gente, y niños piden por sus mamás y andan deambulando con sus juguetes. ¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿Qué nos está pasando como sociedad con Valentino Ponce, que todavía no llegó a juntar el dinero para irse a Barcelona? Se está operando en este momento acá. Ya tiene el médico Jaume Mora, lo está esperando en Barcelona, ya tiene el 94.5% cubiertos los gastos y todavía no tiene dónde dormir, dónde comer y no tiene el pasaje. Y no hay nadie de este gobierno, ni del gobierno de Córdoba, ni del gobierno nacional, ni de ningún gobierno que diga, señores, yo pongo la diferencia, ya este niño tiene que intentar salvar su vida porque hay un 80% de probabilidad de que Valentino Ponce salve su vida y depende de nosotros. Porque necesitan la plata, o sea, a ver, 500 pesos, 5.000 personas y mi libro de regalo. Y no hay nadie que ponga guita de los poderosos. Yo tengo amigas, amigos que tienen bajos recursos y sin embargo la ponen la guita. Y gente con gran poder adquisitivo dice, ay, no sé si quiero hacer beneficencia, no sé si es mi causa, no sé si me interesa. Por Dios, un niño de 2 años que toma la teta y tiene quimioterapia y se tiene que ir a hacer un tratamiento complementario de inmunoterapia a otro país con 2 añitos y no se pone la plata para que pueda viajar. Ya juntó casi $500,000, le falta un puchito y nadie lo está bancando. De esto queremos hablar también acá en la RZ del Grupo Sónica. Si querés escuchar De Esto Queremos Hablar, recordá que podés bajarte la app de la RZ en tu celular o seguirnos por Facebook Live de la RZ o por la web de la radio www.larz.com.ar. Seguinos por Instagram, @de esto queremos hablar. Bueno, de esto queremos hablar y hoy tengo una invitada de lujo, yo diría casi co-conductora, porque ya es mi segunda entrevista, tuve la oportunidad de tenerla en la primera temporada, pero era pandemia, Exacto. Entonces lo hicimos a la distancia, así que hoy nos vamos a despachar y nos vamos a dar el gusto. Así que antes de presentarte, formalmente vamos a presentar tu segmento Modo Entrevista. Presentamos el segmento en Modo Entrevista. Bueno, estamos acá con Roxana Inés Arlía. Roxana es multifacética. Tiene un área de su persona y de su capacidad que yo admiro mucho, que no es exactamente la abogacía, discúlpame, porque yo te conocí como escritora de cuentos infantiles y me enamoré de ese cuento. ¿Cómo se llama ese cuento? El cuento es El viaje de Salvatore y Malala, una jirafa suelta en Buenos Aires. Y es un cuento doble, ¿no? Exacto. Contá mínimamente eso y te presento. ¿Qué se consiste ese cuento doble? Es un libro que tiene un cuento en la tapa y en la contratapa, porque la idea es facilitar a los chicos que a veces no tienen la idea de cómo agarrar el libro para que se familiaricen con el libro y encuentren una historia de cualquier manera que lo agarren. ¿Y de qué se tratan los cuentos mínimamente? Y basados en tu papá tienen que ver, ¿no? Con esto. El viaje de Salvatore, exacto, es un homenaje a mi papá. Ambos los escribí para el nacimiento de mis sobrinos como un regalo especial. El primero, bueno, era una forma de contarle a Wada, mi sobrina, sobre su abuelo. Y bueno, trata de las costumbres, de la inmigración, de los lazos familiares y de la posibilidad de ser amigos todos y vivir aventuras juntos. Y después nació Guille y bueno, inventé... ¿Quién es Guille? Guille es mi sobrino más chico. Okay. Y después, bueno, inventé el cuento de Malala, que vive en una reserva.
y donde se puntualiza el tema del derecho de los animales a vivir en su propio hábitat y que no necesitamos ser iguales. Hay una frase en el cuento que dice: no necesitamos ser iguales para ser amigos. O sea, totalmente. Podemos tener amigos de distintas edades, de distintas culturas, y eso nos enriquece. Bueno, maravilloso ese cuento, se los recomiendo. ¿Es de la editorial? Editorial Olivia. Olivia, perfecto. Bueno, acá estoy con Roxana Inés Arlía. Ella es abogada, docente de la UBA, del curso de práctica profesional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. También es autora de cuentos infantiles y de relatos breves para adolescentes y adultos. Uniendo ambas pasiones, creó cuentos para concientizar y tratar temas legales como las violencias invisibles. Cadena de Violencias, tuve el honor de recibir este cuento en la primera temporada y te lo agradezco mucho. Lo hemos pasado y también está en @Alejandra Libenson en mi Instagram y en el tuyo también, que ahora los vamos a pasar. Uno es @Roxana Inés Arlía y el otro es @abogacía.para.entender. Bueno, justamente ella trata temas legales como las violencias invisibles y los derechos de los niños en procesos de divorcio, así como su participación en el juicio entre mamá y papá. Y en su Instagram, Roxana Inés Arlía, brinda ideas para jugar y divertirse con los niños. Podrán encontrar ahí desde narraciones, juegos, manualidades, canciones, hasta experimentos y recetas fáciles. Escúchame esta, que son recetas fáciles. Recetas que puedan hacer con los chicos para divertirse, para compartir, para también enseñar ciertos conceptos a través de, uno le parece algo, bueno, una receta que puedo enseñar con una receta, pero el tema de las cantidades, el tema de la concentración para ver qué ingrediente pongo primero. ¿Y eso lo hago. en qué rama de la abogacía se estudia? No, en la vida. En la vida, porque además es abogada para entender, o sea, es un Instagram especial dedicado a temas legales, tratados con lenguaje sencillo para que todos podamos entender, y ahí también brinda datos útiles para abogados y estudiantes de Derecho. ¿De qué querés hablar hoy, Roxana? Bueno, yo quiero centrarme en esto de las violencias invisibles que se ven entre los padres que pasan por un proceso de divorcio y también estas violencias invisibles que se ven en la justicia en estos procesos. O sea, hay... Podés empezar por donde quieras. Yo te voy preguntando. Bueno, hay muchos, generalmente las mamás, que son quienes quedan a cargo de los chicos, muchas veces no se dan cuenta y con ciertas actitudes, quizás, porque bueno, todos los temas de familia tienen obviamente un contexto psicológico detrás, y muchas veces los planteos que se hacen legalmente en realidad tienen otra intención detrás. Entonces también nosotros como abogados tenemos que poder descubrir eso y ver si realmente ese planteo es válido, si beneficia a los menores o no. Perdón, ¿qué sería eso que está detrás? Y a veces ese vínculo que de una de las partes sigue latente y no puede soltar, entonces queda, digamos, con el otro vinculado a través de un litigio. O sea, y son esas los usan personas como botín de guerra, los litigantes constantes que litigan con la pareja y no se dan cuenta del daño que le provocan a sus propios hijos. Claro. Y los chicos quedan en el medio realmente como un botín de guerra. Es decir, no es una frase hecha, sino he visto casos en que no se contempla a los hijos, al punto de, te cuento un caso en particular, sí. Una mamá que para que la criatura no se lleve el disfraz a la casa del papá, se lo quita y la deja en el patio del colegio en ropa interior. O sea, esto puesto por las actas, por la directora, y, o sea, llegamos a ese extremo. ¿Pero la mamá ejerce esta violencia sobre la hija delante de la directora? Delante de la directora. O sea, ahí hay una complicidad institucional. No, hubo un acta, la directora se vio sorprendida por esa situación, hizo un acta, esto se dijo en la justicia, sin embargo, ese caso fue tristísimo porque a pesar de todo, bueno, y este era un ejemplo, el juzgado decidió que
digamos, el hecho de darle el cuidado personal, que así se llama ahora lo que antes era la tenencia, exactamente, dárselo a mi cliente no iba a solucionar el conflicto entre los padres. ¿Tu cliente era la mamá? No, mi cliente era el papá. Entonces, que cambiar el cuidado personal no iba a terminar con este conflicto, entonces era mejor no cambiar digamos, la vida de los menores. ¿Y qué opinas así de quedó? Eso? Tremendo, porque lo peor es que, eran 2 menores y el chico cuando cumplió 16 años terminó yéndose solo, o sea, la justicia no le dio una solución. O sea, nosotros veníamos pidiendo que sean escuchados, la mamá venía buscando, digamos, siempre interrumpir el tema de la audiencia, que los chicos tienen el derecho a ser oídos. Contá un poquito cómo es ese procedimiento. Exacto, los jueces de familia en el anterior código tenían la posibilidad, es decir, era una facultad que tenían los jueces, podían usarla o no, pero en el nuevo código que rige desde agosto del 2015, esa es una obligación para los jueces de familia. Los chicos tienen que ser escuchados. Aunque sean menores de edad. Exacto. ¿Y bajo su opinión se va a valorar de acuerdo a la edad. Es decir, perdón, pero ¿en qué contexto se lo escucha? ¿Cómo se lo cuida al niño mientras habla? En general se puede hacer a través del servicio de psicología de la Cámara Civil o a través de la sala de audiencias del Ministerio Tutelar, pero si no, el juez puede citarlos en su despacho en presencia del defensor de menores, que es, digamos, el organismo o el funcionario que vela por los derechos de los menores, más allá de los representantes legales que son los padres, ¿no? Porque a veces hay conflictos de intereses entre lo que pretende uno de los progenitores, madre o padre, y lo que sería el interés superior del niño. Yo te quiero contar un ejemplo general, no voy a decir en qué provincia, pero en este momento se está produciendo una campe de padres, madres, mapadres y pamadres delante de un juzgado de familia, donde juezas están dando tenencia, están impidiendo la revinculación de uno de los padres porque no revisan las causas y suponen que es mejor que esté con la mamá o con el papá, y se han revelado estos padres, lo bien que hacen, digo yo, como para pedir ayuda y decir, ¿por qué no puedo ver a mi hija, hijo, hije? Si la Cámara decidió que no estaba en condiciones, pero yo cambié, hice un tratamiento por adicciones, estoy menos violento, aunque sea lo veo delante de un asistente social, y mi hijo ya no me ve hace 3 años, y el discurso que ese niño dice, ¿para qué lo voy a ver a mi papá si ya hace mucho que no lo veo? Y ese discurso no es del niño, es del adulto progenitor que le dice, no, vos decís que a tu papá ya no te interesa verlo. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, en estos casos se puede pedir la asistencia, como decía, de esta vinculación asistida a través de la sala de entrevistas o el servicio de psicología, que permite, digamos, esta evaluación de los menores. El derecho de familia ahora tiene que tener un apoyo multidisciplinario, o sea, es el deber del juez de familia tener un apoyo. ¿Quiénes serían estas personas que apoyan? Y bueno, servicio de psicología, asistente social, los juzgados de familia tienen asistentes sociales en cada juzgado, más allá de que después se puede nombrar un asistente social para, por ejemplo, hacer unas visitas asistidas, que acompañen el proceso. A veces acompañan solamente el momento de bueno, parece feo decirlo así, lo de la entrega, pero bueno, es, digamos, cuando llevan al menor a la casa del otro. El traslado, sí, podríamos decir, porque entrega suena feo. Un objeto se entrega. Sí, exactamente. Y bueno, entonces a través de esta asistencia se puede evaluar después y proceder a la revinculación. Pero también esto que decíamos antes, que quedó por ahí un poco colgado, cómo se escuchan los menores. A veces también el juez simplemente los recibe en su despacho con la presencia del defensor de menores. No hay nada pautado, digamos, en el código, entonces muchas veces los jueces no dejan constancia en las actas de lo que se habló puntualmente, porque si no sería poner a los menores en una situación de deberes de lealtad entre un padre y el otro. Un niño va a hablar con un juez, el juez / la jueza, ¿están capacitados para preguntarle a un niño pequeño?
Bueno, por eso yo, por ejemplo, en un caso se iba a pedir la entrevista con también la Defensoría Zonal, que son los representantes del Consejo de los Niños, Niñas y Adolescentes, que es un organismo que, como actúa en muchas zonas, se divide en defensorías zonales, que corresponden a la comuna del domicilio de los menores. Sí. Ellos supervisan, también pueden entrevistar a los menores, ahí trabaja un equipo de asistente social, psicólogo y abogado. Entonces, ¿a quién asisten? A los menores. O sea, ellos se encargan. Yo sigo sin entender. ¿Será que tengo un bloqueo con este tema? O por ahí yo no me expliqué ¿Cómo bien. se asiste a un menor cuando hay padres en litigio, donde uno de los padres es supuestamente peligroso para ese niño, y una jueza que no tiene la menor idea de cómo tratar a un niño, y atravesada por el machismo del Poder Judicial? Chan, chan, te lo hago el paquete completo. ¿Cómo se cuida a ese menor? Bueno, se los entrevista en ámbitos, digamos, neutrales, o sea, se les hace entrevistas en las defensorías, muchas veces los chicos no pueden verbalizar, no porque no tengan la madurez, capaz que es un chico de 8 o 9 años que puede expresarse, pero tiene ese conflicto de lealtades entre la madre y el padre que no puede expresar con palabras estoy a favor de uno o de otro, porque en definitiva lo ponemos en esa situación. Eso es la pregunta. Entonces, bueno, se hace a través de test psicológicos, de dibujos, de juegos. ¿Y vos te parece que es suficiente? Es una, digamos, un buen camino, pero suficiente no siempre es suficiente. Bueno, vamos a parar acá un minutito, vamos a aflojarnos un poco, porque es un tema que a mí me levanta la presión. Vamos a escuchar un poco de música y después las violencias, ¿te parece? ¿Escuchamos el tema que eligió nuestra invitada de hoy? Violencia familiar, violencia doméstica, violencia física, violencia de género, violencia simbólica, violencia laboral, violencia psicológica, violencia escolar. Violencia judicial. Estamos hablando aquí con la doctora Roxana Inés Arlía. Ella es abogada de familia, narradora, profesora de la UBA, escritora, canta bárbaro y es una persona... Son muy generosos ustedes. Es una persona increíble, cálida, aprendo con ella. Y si tenemos el pedacito de modo aprendizaje, Pablo, yo lo pondría, pues yo estoy aprendiendo un montón. Vos me decís si lo ponemos. Dale, estamos acá en modo aprendizaje. Presentamos el segmento en modo aprendizaje. Cuánto aprendemos todos los días, ¿no? Cuando nos abrimos, cuando abrimos nuestro corazón, cuando nos damos cuenta qué invisibles están los niños, las niñas y los niñes en esta sociedad, les niñes, hasta en el lenguaje. A mí me cuesta incorporar el lenguaje de la diversidad. Es más, yo no lo uso. Para mí la diversidad pasa por otro lado. Pero ¿por dónde pasa para vos, doctora Arlía? La diversidad y la inclusión pasa por el tema de eliminar barreras. Nosotros podemos hablar con la E, con la X, poner la arroba y sin embargo capaz que esas mismas personas ocupan, por ejemplo, un baño para personas con discapacidad como si fuera un depósito y, por ejemplo, no promueven el tema de una rampa que pueda haber en un edificio o se quejan porque hay que hacer una modificación en el edificio para una rampa. Hay, por ejemplo, el tema de las comidas para celíacos o los menúes hechos. Esas son las violencias invisibles, ¿no? En braille. Creo que pasa por ahí el tema de la inclusión y de la diversidad. Totalmente, totalmente. Bueno, acá estábamos hablando de cómo se exponen a los niños, ¿no? En los juicios por ¿cómo se dice ahora que no es tenencia? La responsabilidad parental. La responsabilidad parental. Y yo me preguntaba en los juzgados. Personal. Claro. O sea, la responsabilidad parental, para aclarar el concepto, es el conjunto de derechos y obligaciones de los padres.
y el cuidado personal sería lo que era antes la tenencia, y el régimen de comunicación es lo que antes se llamaba régimen de visitas. Régimen de comunicación. Claro, porque visita si no parecía como que no era el papá, era una visita más, iba de visita. ¿Y qué se hace cuando las causas quedan archivadas, ¿no? Y luego hay un papá que pide, por favor, revisarla? Los psicólogos la miran por encima y dicen, no, que sigue igual. Y esos chicos se pierden años de no ver a sus padres o a sus madres. ¿Qué se hace para evitar esto? Bueno, el otro día charlaba con un cliente que me decía, yo puedo reclamar el tema de todos estos años que me impidieron ver a mi hijo, porque los años pasan y uno no puede volver el tiempo atrás. No. Entonces, sí existe una responsabilidad también del Estado. Ha habido fallos, no tantos acá, pero respecto del funcionamiento de la justicia y el tiempo que esos padres perdieron con sus hijos, que en realidad no le vamos a devolver porque eso ya no se recupera más. Es como una especie de compensación, pero es muy difícil, digamos, el tema de poder llegar a esa instancia. Depende de cada caso, o sea, cada caso es un mundo. Yo a veces mis clientes, no sé por qué hay digamos, como un concepto general de que uno pregunta y dice, bueno, en mi caso, yo tengo un conocido que tiene un caso que es igual al mío y él pudo obtener esto. Bueno, no todos los casos son iguales, hay que ver cada caso en particular, no es como uno va al médico uno mismo y se hace revisar, no toma el consejo que le dieron a otro. Totalmente. Bueno, lo mismo pasa con la abogacía, no se puede decir así en general. Pero dicen que el que no llora no mama, ¿no? Y hay muchos padres que se someten a la justicia porque le tienen miedo y tal vez tienen ganas de ver a sus hijos. Hay muchos padres que tristemente se cansan, se agotan de esa lucha, y en un punto los comprendo, porque, o sea, hay un papá que me dijo en un momento, mira, no voy a hacer nada más porque no se puede con esto. No se puede. Uno siempre trata de llegar más allá, pero tampoco puede culpar a ese papá o a esa mamá, también puede ser. Culpa generalmente no, pero se habla más del papá. ¿Qué responsabilidad tiene un padre que baja la guardia y dice, hasta acá llegué? Este cliente mío que me dijo en su momento, él me dijo, yo voy a guardar todo lo que estuvimos haciendo para que cuando mi hijo cumpla la mayoría de edad, vea todo lo que hice por él, que yo no descansé, pero llegó un momento que era como estar contra la pared. Entonces me dijo, pero yo voy a guardar todo. Le armé una carpeta. Dijo, cuando él sea grande, se la voy a entregar para que vea todo lo que papá luchó. Pero que... ¿Papá o mamá? Sí, en este caso, bueno, digo papá porque estaba... también puede ser una mamá. Justamente a esto voy. Muchas veces se supone que ser mujer, se supone que hace que uno sea una buena madre. Tenemos el caso de Lucio, de ese niño asesinado por su madre biológica y una pareja, y había un papá que estaba reclamando una tenencia y ese niño se podría haber salvado, y yo creo que los asesinos son los jueces en este caso, porque el que perpetró el asesinato fue la madre, pero quien lo ejecutó legalmente fue un juez o una jueza. Creo que el 85% de los jueces son mujeres, que creyó que era mejor que esté con la madre que con el padre, y ese niño está muerto. Sí, muy triste. Este código, por ejemplo, eliminó un artículo que tenía el código anterior que decía que se suponía que los chicos hasta la edad de 5 años estaban mejor con la mamá que con el papá. ¡Qué locura! El código actual no pone ninguna de estas diferencias, ni por género, ni por religión, ni por nada, sino simplemente el que sea más apto para cuidar de ese menor. Y es más, tiene una pauta que dice que quien impide el contacto con el progenitor no conviviente no va a estar bien mirado, digamos, para el momento de llegar a una decisión. O sea, si pone obstáculos, dice excusas, ay, no pude, no llegué. Claro, porque lo que no
lo que no se comprende es que el derecho o sea, la comunicación es un derecho y un deber, y es un derecho tanto del padre que no vive con la criatura, o padre o madre, digo progenitor, para que seamos claros, como un derecho de ese niño de tener comunicación con ese otro progenitor. Pero ese niño no tiene voz muchas veces. Claro, bueno. Entonces, ¿quién lo defiende? Debería ser defendido por el defensor de menores. Estoy hablando con una abogada, te queda claro que se está cuidando, ¿no? Cuando habla. Tengo que volver al juzgado. Digamos que te estoy poniendo contra la pared. No, pero realmente no me da miedo. Yo defiendo a los chicos, sobre todo porque son la parte más débil en todo esto, y muchas veces, por ejemplo, en un caso me he negado a patrocinar un acuerdo que implicaba para el menor ir de un lado para el otro como maleta de loco. Maleta de loco. Y realmente el nene, o sea, la propia madre me decía que el nene se despertaba y decía, ¿ahora dónde me toca ir? No, pobrecito. Entonces, era si eso no es una violencia invisible, la violencia invisible ¿dónde está, no? Entonces, ¿Y qué te llevó a dedicarte a esto? Sí, a la abogacía en general. No, a esto. A la abogacía. Vinculado al derecho de los niños. Vinculado al derecho de familia, de los niños. Bueno, yo siempre tuve mi parte de niña interior, digamos, por eso también el tema de los cuentos infantiles y a lo que digamos que me dedico también, y defender a estos niños que no tienen voto o voz, que deberían tener, pero que no son escuchados muchas veces. Bueno, acá estamos con la abogada Roxana Inés Arlía, abogada de familia, abogada.para.entender. Abogacía.para.entender. Métanse en su Instagram, ella le explica con mucha claridad todos los derechos y todas las obligaciones que tenemos los papás, las mamás, y que los niños no son botines de guerra, no son objetos de pertenencia, y nosotros no tenemos ningún derecho a ejercer el poder y el rigor sobre ellos, porque ellos se merecen el respeto, la escucha y el acompañamiento más allá de nuestras diferencias como humanos, ¿no? Somos sus padres ante todo. Vamos a escuchar el tema de Fabiana Cantilo, por favor, Pablo. Si querés escuchar De Esto Queremos Hablar, recordá que podés bajarte la app de la RZ en tu celular, o seguirnos por Facebook Live de la RZ, o por la web de la radio, www.larz.com.ar. Seguinos por Instagram, @de esto queremos hablar. Agendate, llegó el momento de buenas propuestas. Bueno, estamos acá en De Esto Queremos Hablar, el programa que habla de la prevención de las violencias invisibles en el mundo de hoy. Estamos con Roxana Inés Arlía, abogada de familia, narradora, escritora, docente de la UBA, y ahora vamos a escuchar una faceta de ella bastante interesante que yo estoy muy curiosa de escuchar, que es un cuento dirigido a los adolescentes y las adolescentes, vinculado al tema de violencia y de cómo prevenir estas violencias. Vamos a escuchar un poquito. Me mirás, ¿no? Porque no llegamos, ¿eh? Sí, claro. Bueno, te escuchamos, Roxana. Se llama Vivir sin límites, vivir al límite. Era un sábado como cualquier otro. Martín se despertó pasado el mediodía, producto de la trasnochada y la resaca. Se miró al espejo y observó detenidamente el moretón violáceo que comenzaba a formarse en su ojo derecho. Apenas podría abrirlo por la hinchazón. Le resultó gracioso, porque parecía que estaba guiñando un ojo. Se sonrió a sí mismo y se lavó la cara. ¡Ja! Hay que ver cómo quedaron los otros, le comentó orgulloso a su reflejo. Les di para que tengan y para que guarden. Aquella madrugada, la salida del boliche, fue una batalla campal. La pica que llevaban entre los quintos de ambos colegios estalló con toda la furia. Nadie recordaba por qué ni cómo había empezado esa rivalidad histórica, pero ninguno de los bandos quería quedar como una manga de cobardes. Y entonces perpetuaron esa enemistad aún sin tener motivos. La pelea empezó cuando uno de los chicos del otro colegio se acercó a la barra donde Martín esperaba su trago. Facundo, sin querer, al retirarse con su vaso de litro de cerveza, empujó a Martín. Es que habiendo tanta gente allí agolpada para despedir el año, era casi inevitable que algo así sucediera. Por suerte no se volcó nada.
pero Martín igual lo increpó. ¿Sos idiota? Pará, fue sin querer. Disculpá, no pasó nada. ¿No pasó nada? De pedo no me tiraste toda esa cerveza encima. Tranqui, loco, todo bien, estás impecable, no se volcó nada. Ah, encima te haces el superado. ¿Qué te pasa? ¿Querés pelear? ¿Querés ver quién es más piola? No, tranquilo, feliz año, chao. Facundo se dio media vuelta para irse y evitar una posible pelea. Eso enfureció más a Martín. Lo agarró del cuello de la remera y lo tiró para atrás, dándole una trompada con el puño derecho. La seguridad del local enseguida sacó a Martín, pensando que con ello todo había quedado solucionado y podrían tener una noche tranquila. Efectivamente, así fue dentro del boliche. Nadie se imaginaba lo que se desencadenaría afuera durante la madrugada. Martín se quedó sentado en el cordón de la vereda, rumiando su bronca y retroalimentando su odio. Que lo hubieran echado del local lo hizo sentir humillado. Lo que él siempre hacía con los demás para sentirse superior, esta vez se lo habían hecho a él. Mierda, esto no va a quedar así. ¿Quién se cree ese pendejo? Ya vengo juntando desde que nos cruzamos en el viaje de egresados con ese colegio. Y esperó. Uf, qué fuerte. ¿Qué te motivó a escribir esto? El triste caso de este chico Rodrigo a fines de diciembre del año pasado en Mar del Plata, que le dieron un botellazo en el Yo pensé en Fernando Báez Sosa también, ¿no? Sí, no, digamos, todo es la misma violencia, hay muchísimos casos, Terrible. pero ese caso, porque vi el video, me impactó y justo estaba escribiendo cuentos adolescentes, porque bueno... Los vas a publicar, sí. Contate que terminemos, dale. Un agradecimiento a Graciela Fernández de Editorial Nubífero, Bien. Que confió en mí para editar unos cuentos breves para adolescentes y adultos, que bueno, la idea es que nos sirvan para reflexionar sobre estos temas tan comunes en la adolescencia. Las violencias invisibles se cuelan en las puertas, bajo las puertas, en las casas, en los boliches, ¿no? En todos lados. En todos lados. Bueno, estoy tan feliz y triste a la vez de estar acá contigo hablando de esto. Podríamos estar hablando de los cuentos infantiles, y estamos hablando de la locura, de la violencia que está instalada en nuestra sociedad, y los primeros violentos somos los adultos y somos el reflejo de esta sociedad, y los niños, los jóvenes, los adolescentes nos están mirando. Y lo que yo abogo es porque estos niños y niñas que están en momentos difíciles con padres que se están separando, le enseñen de alguna manera a sus papás que van a ser sus papás toda la vida y que tienen derecho a ser amados y no ser manipulados como objetos. Así que bueno, yo te agradezco profundamente tu presencia acá. Yo a vos. Y seguramente nos volveremos a encontrar. Estamos acá con Roxana Inés Arlía, abogada y amiga. Yo me despido de ustedes con un tema que yo amo, de Marina Ross, sin antes decir nuevamente, hijo, feliz cumple, que pases un día hermoso, tus 24 añitos, y bueno, Juntos por Vale, acuérdense, @JuntosPorVale, necesita salvar su vida, tiene un cáncer infantil, tiene 2 añitos, @JuntosPorVale. Hasta el próximo miércoles, porque de esto queremos hablar. Acompañó De Esto Queremos Hablar, Tinco Juguetes, tiempo de jugar. Seguilos en Instagram, @TincoJuguetes. La RZ presentó De esto queremos hablar. Tiempo y un espacio para escucharnos y reflexionar junto a vos sobre prevención de violencias invisibles en el mundo de hoy. De esto queremos hablar. Ideas traducidas en palabras. Pensamos lo que decimos y decimos lo que pensamos. La RZ. La RZ.